Lo que hay, es una de las quizás de las primeras preguntas que te deben de hacer, ¿no? Ellos saben de que Alemania se paga mucho impuesto, pero Sí, porque ¿cuánto, no? ellos ven y llegan y ven esos salarios altos, pero Eso es también bruto, ¿no? bruto, ajá. Muchas personas nos preguntan sobre este tema, impuestos, y dicen, mira, es que en Alemania se paga mucho impuesto, es que te descuentan la mitad de tu salario. Y no es así. En Alemania hay diferentes tipos de impuestos. Cuando cuando las personas nos preguntan, oye, ¿pago la mitad de mi salario en impuesto? En la mayoría de los casos es no. Bien, hay casos especiales donde se paga muchísimo impuesto. Por ejemplo, en mi caso, que soy el gerente general de la empresa y bajo ciertos estándares, entonces sí tengo que pagar mucho impuesto dependiendo del caso. Pero las personas normalmente cuando tienen un trabajo normal como el de ustedes y están casados o tienen hijos, entonces la carga de impuestos baja considerablemente. Hay que sí decirlo que los que más pagan impuestos son las personas solteras. Las personas que están solteras pagan muchísimo impuesto, pero también es un impuesto que se ve reflejado en el día a día y en las condiciones del país. Por ejemplo, seguridad, sanidad, las calles, la infraestructura y todo lo que tenga que ver con todo esto, los servicios públicos en Alemania realmente funcionan. Entonces, cuando yo he entrevistado a mis clientes y les pregunto sobre qué piensan en base al tema de los impuestos, siempre dicen, mira, se paga impuesto, como en la mayoría de los países desarrollados pagamos impuestos, pero lo que tú recibes a cambio es algo que no tiene ningún tipo de valor. Claro, y en países de Latinoamérica tienes que pagar por vigilancia privada. Por Ajá. ejemplo, Acá no tienes que pagarla. Acá no tienes que pagar por agua potable. Bueno, pagas el agua que viene de la llave, pero no agua para tomar. Ya puedes tomar el agua directamente de la llave. Sí. Entonces son cosas que, por ejemplo, que lo que tú recibes en cambio es algo grandioso. Y yo pienso que las personas no puedes querer vivir mejor en las mismas condiciones que vives en tu país. Porque cuando venimos a Alemania, sí venimos por nuevas aventuras muchas veces, pero también venimos por una mejor calidad de vida, por una mejor estabilidad social, político, administrativa. Entonces, no podemos pretender venir a un país a vivir bien sin pagar impuestos, porque ese dinero siempre tiene que salir de algún lado, alguien lo tiene que pagar. Por algo el país está bien. Sí, era lo que estaba viendo. Vi una comparación entre Estados Unidos y Noruega, me parece, uno de estos países. Y les entrevistaban a personas de Estados Unidos y les preguntaban cómo se sentían pagando impuestos. Y todo el mundo se quejaba. Decían que estaban muy altos los impuestos, que pagaban demasiado y cosas así. Y luego se ponían a los números y en realidad pagaban como 20% de impuestos. Y dices, 20% no es mucho. Y luego entrevistaban a estas personas de Noruega y veían que tenían que pagar impuestos altísimos y ellos estaban felices de pagarlos. Y era por eso, porque ellos veían reflejados sus impuestos en su vida. Para una persona casada con por lo menos un hijo, lo que le descuentan de impuestos al salario como tal, porque esos son los impuestos, el impuesto al salario, es lo que realmente es impuesto. Son aproximadamente de entre un 10 y un 20% de su salario. Entonces, una persona que gana 4.500 euros mensuales de impuesto al salario, cuando está casado y con hijo, le descuentan apenas unos 300, 400 euros máximo. Bien, entonces allí lo que también te van a descontar, y muchísimas veces la gente suma todo lo que le descuentan como impuestos, es el cobro de tu seguro de salud, que no solamente abarca a ese trabajador, sino también a su esposa, esposo y su hijo. La misma tarifa por un excelente seguro médico que les cubre en la mayoría de los casos todo. Entonces te descuentan tu seguro, que serían aproximadamente para un salario de 4.500 euros, te descuentan aproximadamente unos 450, 400 euros. Te descuentan tu jubilación porque te vas a jubilar. Sí. Es tu jubilación, estás ahorrando para tu vejez. Te descuentan el paro forzoso porque si te vas de baja, si te despiden en el trabajo por una razón o algo, pierdes el empleo, también puedes salir a ganar lo que sería el paro forzoso. Entonces son cosas que, esto no son impuestos, estos son prestaciones, son servicios tuyos para ti. Sí, la palabra quizás correcta serían retenciones nada más, ¿no? Son retenciones en la mayoría de los casos, menos en el salud porque lo estás pagando. Sí. Pero cuando nos vamos a ver en cifras, una persona casada con un hijo que gana bruto 4.500 euros al mes, les queda después de impuesto, le podría quedar hasta unos 3.600, 3.800 euros dependiendo del caso. Entonces vas viendo que te alcanza realmente esta cifra para vivir. No solamente para vivir en Alemania pagando alquiler o pagando un crédito hipotecario, sino también todos tus gastos, electricidad, luz, internet, vacaciones e incluso ahorrar. ¿Hay casos en los que te ha tocado quizás rechazar un cliente porque quizás las motivaciones
no son las adecuadas. Sí, sí nos ha tocado. No digamos rechazo, yo digo siempre, porque a mí no me gusta cerrar las puertas de Sí. nadie, ni cortarle las alas a nadie tampoco. Yo pienso que cada quien puede buscar la manera de labrarse su futuro. Y nos ha tocado decirle que no le podemos ayudar en casos particulares, dependiendo de lo que han estudiado. Por ejemplo, los contadores públicos no pueden hacer la calificación de sus estudios acá en Alemania, y estas personas no podemos ayudarlas, pero sí les recomendamos, oye, puedes buscar a lo mejor una maestría, una especialización dentro de Alemania, la realizas y a través de esta maestría o profesionalización puedes conseguir trabajo en una empresa. Los fisioterapeutas, por ejemplo, los fisioterapeutas o los quiroprácticos, nosotros no realizamos este tipo de reconocimientos, son profesiones privadas en Alemania. Entonces, por lo tanto, las personas, lo que les recomendamos es que busquen la forma. Los nutricionistas, por ejemplo, tienen que buscar la forma, si su destino o si su meta es Alemania, que busquen las formas por ellos mismos de que puedan buscar allí algún callejoncito, una calle que les pueda traer hasta acá. Y bueno, tengo una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia de hacer el proceso de búsqueda de empleo en Alemania a través de una empresa especializada de asesoría en eso o hacerlo por su propia cuenta? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo diría que es cuando buscas a un profesional o cuando buscas a alguien que está plenamente identificado con estas cosas, que sabe cuál es la metodología, te vas a ahorrar en la mayoría de los casos tiempo y dinero. Y son dos temas fundamentales cuando estás haciendo un proceso en Alemania, porque no te puedes equivocar. Estás tomando decisiones muy importantes, son decisiones que se tratan de tu futuro, de tu vida, y yo pienso que es muy importante no equivocarse y hacerlo de manos de personas que saben cuáles serían los pasos que tienes que ir dando para poder